Sean bienvenidos a las asesorías en línea que imparte el Instituto Municipal de la Juventud de Guadalupe. Mi nombre es Roberto Tomás Martínez González y soy de especialidad de matemáticas. Formo parte de las asesorías ACEDAP y voy a estar trabajando con ustedes en las cápsulas didácticas de habilidad numérica. Vamos a comenzar. Para comenzar me gustaría compartir con ustedes a qué nos referimos con habilidad numérica. La habilidad es la habilidad de una persona para usar y entender los números, ¿verdad? Es a lo que se refiere con habilidad numérica, y entre las cosas en las cuales nos va a ayudar es conocer sus valores relativos, cómo usarlos para hacer juicios, cómo usarlos en forma flexible como la suma, la resta, la multiplicación y la división, y cómo desarrollar estrategias útiles cuando se cuenta, se mide o se estiman cantidades, ¿ok? Entonces de eso nos va a servir. La primera de las cosas que quiero mostrar en esta diapositiva es hablar un poco acerca de la suma y la resta con números decimales. Para sumar o restar con estos debe colocarse los números decimales uno debajo del otro, haciendo que coincidan las unidades en una misma columna, así como también de la misma manera las décimas, las centésimas, decenas. Vamos a ver un ejemplo en la diapositiva. El ejemplo número 1 es un ejemplo de suma, en el cual viene la cantidad de 57.51 más 24.36. Todo debe estar ordenado de la manera correcta, y vamos a comenzar a realizar la suma de derecha a izquierda, ¿verdad? Sumaríamos lo que es 1 más 6, que me da como resultado 7, está mostrado en la parte inferior de color azul. Enseguida sumaremos lo que es 5 más 3, que da como resultado 8. Igual respetamos la posición del punto decimal para después hacer la suma de 7 más 4, como es un número mayor a 10. 7 más 4 sería 11, se baja el 1 y tenemos 1 en la parte superior de los siguientes números. Entonces la siguiente suma sería 1 más 5, que sería 6, más 2, que sería 8. Este sería nuestro primer ejemplo, que es suma con números decimales. El siguiente ejemplo es el número 2, que está aquí enseguida, que hace referencia a una resta, ¿verdad? Tenemos las mismas cantidades, pero ahora se están restando 57.51 menos 24.36. En estas cantidades vamos a empezar a restar igualmente de derecha a izquierda, todo bien acomodado en la columna que debe de ir. Comenzamos con 1 menos 6. Como en este caso el 6 que está restando es mayor al 1, ¿verdad? Vamos a pedir prestado una decena, se podría decir, al número que se encuentra a la izquierda, y 5, que sería el 5, y pues se transformaría en un 4, y el 1 se transformaría en un 11 y quedaría 11 menos 6 me da igual a 5, ¿verdad? Ahora 5 que ahora se convirtió en 4 sería 4 menos 3 me da igual a 1. El punto, la columna del punto decimal la respetamos y lo bajamos, ¿verdad? De igual manera sería 7 menos 4 me daría como resultado 3. Y por último 5 menos 2 también me daría como resultado 3, y tendría como resultado de esta resta 33.15. Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejercicio de práctica, ¿verdad? En el cual dice el problema que cuál es el perímetro de un terreno triangular cuyos lados miden 7.48 metros, 8.9 metros y 9 metros respectivamente. Tenemos que entender que por definición de perímetro, que el perímetro es la suma de los lados de una figura. Entonces nos están pidiendo que sumemos los lados de este triángulo o de ese terreno con forma triangular, para que a través de esto podamos sacar el total del perímetro, ¿verdad? Vamos a observar aquí cómo está en la diapositiva la suma, que sería 7.48 más 8.90, que es del 8.9, pero agregamos un 0 para poder respetar las columnas, y el 9.0 o con dos ceros como se muestra aquí, para poder respetar igualmente las columnas. Sería 8 más 0 más 0, se baja el 8 directamente. 4 más 9 sería 13, y abajo hay un 0, entonces baja el 3 y llevamos 1. 1 más 7, 8, más 8, 16, más 9, 25. Entonces el resultado de la suma de los lados de este perímetro con forma triangular sería 25.38 metros, ¿verdad? Enseguida hay otro problema que dice que si tenía un total de 450 pesos y realicé dos compras, ¿verdad? En la primera gasté 135.5
y en la segunda gasté 190.25 pesos. Hice cuánto me sobró. Aquí estamos viendo lo que es una resta, ¿verdad? En la cual tenemos números decimales. Yo les recomiendo hacerlo de manera individual cada una de las restas, que tomemos primeramente uno de los dos cantidades que gastamos y individualmente irse restando a la cantidad original que tenemos. La primera sería 450 menos 135.5, ¿verdad? Al momento de hacer la resta, pues sería 0 menos 0, como se muestra aquí en la diapositiva, me da como resultado 0. Enseguida tenemos 0 menos 5. Como no se puede restar 0 menos 5 porque el número que está restando es mayor, vamos a pedir prestado a la siguiente cantidad del lado izquierdo. Sin embargo, como también es un 0, brincamos a la que sigue y el 5 viene a convertirse en un 4. El 0 a su derecha viene a convertirse en 10 y luego le pedimos una unidad prestada, por lo cual ese 10 se convertiría en 9. Y ahora sí, el 0 que se va a restar menos 5 es un 10. Quedaría 10 menos 5, me da como resultado 5. Enseguida habíamos quedado que el 0 ahora es un 9, ¿verdad? Y sería 9 menos 5, me da como resultado 4. El 5 ahora es un 4, entonces sería 4 menos 3, me da como resultado 1. Y por último tenemos 4 menos 1, que me da como resultado 3. Entonces, después de hacer la primera resta, tenemos que todavía me queda un total de 314.5 pesos. Ahora vamos a pasar a la siguiente resta. La siguiente sería el 314.5 que me queda todavía de mi dinero, menos 190.25, que sería el segundo gasto que realicé. Entonces, al hacer la resta quedaría igualmente 0 menos 5, pedimos prestado 1 al 5 que está ahí en la izquierda. Como pueden observar, este 5 vendría a convertirse en un 4 y me quedaría 10 menos 5 como resultado 5. El 4 sería menos 2, me quedaría como resultado 2. El punto se baja igualmente en la misma columna. Me quedaría después 4 menos 0, como resultado me daría 4. 1 menos 9, entonces le pediría prestado una decena al 3 que está a la izquierda, por lo cual el 1 se convertiría en 11. Sería 11 menos 9, me daría como resultado 2. Y por último, el 3 se había convertido en un 2, quedaría 2 menos 1, 1 dándome como resultado final 124.25 pesos que me queda al final. Muy bien, eso es suma y resta con números decimales. El siguiente de los puntos que vamos a ver es la multiplicación con números decimales también, ¿verdad? Pero quiero manejar dos ejemplos a través de la multiplicación con decimales. El primero es la decimal cuando tenemos decimales en uno de los factores. Como por ejemplo, como pueden ver en la diapositiva, dice 14.23 por 29. Quiero comentarte 3 pasos que yo destaco con los cuales tú podrás llevar a cabo este tipo de operaciones. El primero de ellos es que comenzamos realizando la multiplicación de cada una de las cantidades del primer factor por las del segundo, de derecha a izquierda. En ese momento vamos a olvidarnos del punto decimal por un momento y lo retomaremos al final de la operación. El siguiente paso, como podemos ver aquí en la diapositiva, es que una vez realizada las multiplicaciones correspondientes, se lleva a cabo la suma de los productos que obtuvimos. Y como tercer paso quiero mencionar que al obtener la suma de los productos se toman en cuenta el número de cantidades decimales que se encuentran en los factores originales, que en este caso serían 2, que sería el punto 23, y dependiendo de esa cantidad se coloca el punto decimal en el resultado final, contando los espacios de derecha a izquierda, donde cada espacio representa uno de los números decimales de los factores originales. Por eso podemos ver aquí que al final obtenemos 412.67 como está ahí subrayado, para que puedan ver que el punto 23, como son dos espacios después del punto decimal, esos mismos dos espacios los retomamos al final de la multiplicación. Sería multiplicación con números decimales. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de uno de los problemas que traigo aquí para resolver. Dice, calcula el perímetro de un triángulo equilátero que mide 25.6 metros por lado. El siguiente procedimiento es muy sencillo, tendríamos que multiplicar, como es un triángulo equilátero, que quiere decir que todos sus lados son iguales, por lo tanto todos miden 25.6 metros, entonces multiplicaríamos el 25.6 por 3.
al momento de hacer la multiplicación comenzamos multiplicando, nos vamos a olvidar igual como lo mencionaba anteriormente, vamos a olvidarnos de los puntos por un momento y vamos a comenzar multiplicando de derecha a izquierda. 6 por 3 que me daría 18, bajo el 8 y llevo 1, 5 por 3 15 y 1 que llevo 16, bajo el 6 y llevo 1 también, 2 por 3 6 y 1 que llevo 7. Al final vamos a considerar de los dos factores que se multiplicaron cuántos números tenemos después del punto decimal para poder colocarlo en el resultado final, como lo podemos observar aquí en color azul. Solamente hay uno que es el punto 6 y por eso al final se pone 76.8. ¿Okay? Bueno, el segundo ejemplo que traigo para ustedes es decimales ahora en ambos factores de la multiplicación. Sí, quiero que observemos un poquito la diferencia de cómo va a afectar cuando hay punto decimal en los dos números que se están multiplicando. Dice así en la diapositiva: en este tipo de problemas se realiza el mismo procedimiento que cuando se tiene un número decimal en uno solo de los factores de la multiplicación. La única diferencia será al concluir el procedimiento, debido a que se tomarán en cuenta la cantidad de números decimales que se encuentran en ambos factores de la multiplicación para colocar el punto decimal en el resultado final. Y aquí tenemos un problema que es 1.25 multiplicado por 0.24, ¿verdad? Comenzamos a hacer las multiplicaciones, como podemos observar ahí, respetando las columnas como debe ser en la multiplicación, y al final nos da como resultado sería 0.3000. ¿Por qué? Porque se están tomando en cuenta, como podemos ver en color azul, el punto 25 y el punto 24 de los factores que se multiplican en un principio, por lo cual son 4 espacios que se tiene que recorrer el punto decimal de derecha a izquierda en el resultado final. Entonces quedaría como resultado, como podemos ver en la diapositiva, que la respuesta es igual a 0.3. Siguiente ejercicio. Dice: en una frutería se vende el kilogramo de naranjas en 6.90 pesos. Si una persona lleva 3.45 kilogramos, ¿cuánto deberá pagar esa persona? Entonces, el procedimiento, como lo podemos ver en la diapositiva, es la multiplicación de 6.9 por 3.45. Si podemos observar ahí en color azul, estamos viendo que hay tres cantidades que se encuentran después del punto decimal: el punto 9 y el punto 45. Entonces lo que se va a hacer es realizar la multiplicación correspondiente, como lo veíamos anteriormente, y al final esos tres espacios son los tres espacios que vamos a colocar del punto decimal de derecha a izquierda para colocar el punto del resultado final, como lo estamos viendo ahí. Al final la respuesta nos da 23.805. ¿Por qué? Porque se tomaron en cuenta los tres números después del punto decimal de los factores para colocar el punto decimal en el resultado final. Respuesta sería igual a 23.805. Ahora vamos a entrar en lo que es la división con números decimales. El ejemplo número 1, quiero hablar cuando tenemos punto decimal en el dividendo, ¿verdad? Que es la cantidad que se encuentra adentro de la, como lo mencionamos coloquialmente, de la casita, ¿verdad? Entonces, el primer paso para poder realizar una división con decimales en el dividendo es utilizar una división común olvidando un poquito el punto decimal. Lo primero que vamos a hacer es olvidarnos un poco del punto decimal. El segundo paso es que luego ponemos el número decimal en el mismo lugar del dividendo, el número que se está dividiendo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver ahí en nuestra diapositiva el siguiente ejemplo. Dice: dividir 9.1 entre 7. Lo que hay que hacer es que le vas a quitar el punto decimal a 9.1 y la división sería ahora 91 entre 7. Ya tienes una división más fácil, ¿verdad? El resultado de dividir 91 entre 7 sería 13. Pero tienes que volver a colocar el número decimal al resultado, y el 13 se convertiría ahora en 1.3. Así como en el 9.1 se corre el punto un lugar a la derecha para que se convierta en 91, al final ese lugar que se corrió a la derecha lo vamos a regresar igual, pero en sentido contrario, o sea, hacia la izquierda, para que nos dé el resultado 1.3. Muy bien, enseguida vamos a ver un ejercicio de práctica que dice así: un rollo de cuerda tiene 25 metros y cuesta 18.75 pesos. La pregunta es: ¿en cuánto sale el metro de cuerda?
¿verdad? Tenemos varias opciones ahí, que es el inciso A, inciso B, inciso C e inciso D. ¿Qué es lo que tendría que hacer en este tipo de problemas? Bueno, quiero pedirte que tomes un momento, poner pausa ahí en tu video, tómate unos 30 segundos para poder resolver este problema de la manera en que lo hemos estado viendo, y posteriormente vuelve a reproducir el video para que puedas ver un poquito la explicación de cómo se realiza este. Ok, ahora vamos a explicar un poco cómo es la realización de este tipo de problemas, ¿verdad? Como lo mencionábamos anteriormente, tenemos la división. Dice el problema que un rollo de cuerda tiene 25 metros y cuesta 18.75. Entonces lo que hay que hacer es dividir el 18.75 entre 25 para que de esta manera podamos saber cuánto es lo que cuesta un metro de cuerda. Ok, vamos a comenzar a realizar la división de las cantidades 18.75 entre 25. Como podemos observar aquí en el rotafolio, tenemos esta cantidad con punto decimal, y como lo mencionaba en uno de los pasos anteriores, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos del punto. Entonces vamos a recorrer el punto 2 lugares a la derecha, como lo voy a hacer aquí, para que de esta manera podamos tener un número entero y hacer la división de una forma más sencilla. Ya al final lo vamos a volver a retomar. Muy bien. Entonces ahora vamos a dividir 1875 entre 25. Lo primero es decir cuántas veces cabe, o cuánto es 18 entre 25. No se puede dividir en esto sin que nos dé un número entero, entonces vamos a colocar un 0 en la parte de arriba y vamos a tomar 3 dígitos, que sería 187 entre 25. En esta ocasión nos da como resultado 7. Multiplicamos 7 por 25, que sería en total 175. Para 87 nos sobran 12. El siguiente paso sería bajar el número 5 al mismo nivel para poder hacer la división. Ahora tenemos que decir cuántas veces cabe el 25 en el 125, o cuánto es 125 entre 25, y podemos saber que es un resultado de 5. 5 por 25, como lo voy a poner aquí, es igual a 125. Para 125, 0. Ya sería la manera correcta de poder realizar esta operación. Ahora lo único que nos falta es, como en un principio corrimos el punto decimal del dividendo 2 lugares a la derecha, ahora en el resultado vamos a recorrerlo 2 lugares a la izquierda para ponerlo en el lugar que debió ir desde el comienzo, que sería de la siguiente manera. Y de esta manera obtenemos como resultado 0.75. Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejercicio que les voy a dejar ahí de tarea para que ustedes lo puedan resolver, y nada más lo voy a leer rápidamente. Dice: una caja de refrescos cuesta 104.4 pesos. Si esta contiene 24 refrescos, ¿cuál es el costo de cada refresco? Este ejercicio te lo vas a llevar de tarea para que lo puedas resolver, y vamos a avanzar al siguiente ejemplo. El ejemplo número 2, la siguiente diapositiva, que es una división con decimales en el dividendo y en el divisor, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo ahí, que es dividir 5.39 entre 1.1. Te voy a manejar 3 pasos con los cuales espero te puedan ayudar para que tú puedas resolver este tipo de ejercicios. Y el primer paso ahí en la diapositiva dice: como no estás dividiendo por un número entero, lo que necesitas es mover el punto decimal en ambos elementos de la división. Si este se mueve un espacio, ahora tienes, como vamos a ver ahí, sería 53.9 entre 11, moviendo el punto decimal o recorriéndolo un lugar a la derecha en ambos de los factores de la división. El paso número 2 dice: enseguida se utiliza el mismo procedimiento del caso en que se tienen números decimales o en el dividendo. O sea, nos vamos a olvidar un poquito del punto decimal. El paso número 3, por último, dice: de igual manera se vuelve a colocar el punto decimal en el cociente para obtener el resultado final. Ahí hay una solución aquí en la diapositiva y dice: al dividir 53.9 entre 11, ahora lo que vamos a hacer es correr el punto decimal del 53.9 otro lugar hacia la derecha para obtener un número entero, que sería el 539 dividido entre 11, para obtener como resultado el 49, pero al final el punto que recorrimos del punto 9 a la derecha lo tenemos que regresar hacia la izquierda, por lo cual el resultado quedaría 4.9.
En la siguiente diapositiva vamos a ver un problema que dice que una llave vierte 9.2 litros de agua por minuto. ¿Cuántos minutos se necesitan para llenar con esa llave un depósito cuya capacidad es de 128.8 litros? Ok, para resolver el problema vamos a pasar a hacer la división de 128.8 entre 9.2. Tenemos aquí acomodada correctamente la división. Vamos a olvidarnos, como primer paso, vamos a olvidarnos del punto decimal. Entonces vamos a correr un lugar a la derecha para que de esta manera podamos contar con números enteros, como lo estoy haciendo aquí en este momento. Ok, como podemos observar aquí en color negro, recorrí el punto un lugar a la derecha en ambos miembros de la división, para de esta manera poder contar con números enteros y hacer la división de una manera más sencilla. Ahora lo siguiente sería hacer la división de 1288 entre 92. Para comenzar tendremos que ver cuántas veces cabe el 92 en el 12, que no cabe ninguna vez, entonces se coloca un 0. Para cuántas veces cabe el 92 en el 128, cabe solamente una vez y me da un residuo aquí de 36. Y bajamos el 8 al mismo nivel para seguir haciendo la división. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 92 en el 368? Que sería 4 veces, dándome un residuo de 0, y el resultado en esta ocasión sería 14 minutos. El siguiente tema que vamos a observar es la suma y resta de fracciones. Este tema es muy importante, por lo general viene en todo lo que viene siendo los exámenes de ingreso preparatoria, entonces sí es muy importante que podamos observarlo. Dice, lo primero con lo que quiero comenzar es con las partes de una fracción. Me gustaría comenzar desde lo más básico para que puedas ir desarrollando esta habilidad. Dice, la parte superior, dentro de una fracción se le conoce como el numerador, aquí lo podemos ver en la diapositiva, indica el número de partes que se toman del entero. Y el número que se encuentra en la parte inferior de la división, o de la fracción, es el denominador, el cual indica el número de partes en que se está dividiendo la unidad o el entero. Vemos ahí enseguida un ejemplo, el ejemplo número 1, que dice fracciones con el mismo denominador. Este es el caso más sencillo de la suma o resta de fracciones. En este caso dice, para sumar o restar fracciones con igual denominador, se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Como podemos ver aquí tenemos la siguiente suma, 7 tercios más 5 tercios. Lo que va a suceder aquí es que se va a sumar el 7 más 5, que son los numeradores, y el denominador sigue avanzando de la misma manera. Entonces 7 más 5 nos da igual a 12 y como resultado tenemos 12 tercios. En la parte inferior de esta misma diapositiva vemos ahora una resta con las mismas fracciones, 7 tercios menos 5 tercios. Aquí lo que va a suceder es que los numeradores son los que se restan, 7 menos 5 me da igual a 2, y el denominador pasa directamente dándome como resultado 2 tercios. Viene un ejercicio ahí enseguida, dice 3 amigos comieron de una pizza. Dice que estaba cortada en 12 pedazos de igual tamaño. El primero comió 3, el segundo 4 y el tercero 2. La pregunta es, ¿qué fracción de la pizza se comieron entre los 3? Lo que podemos ver aquí es que vamos a sumar, las fracciones. Como son 12 pedazos iguales, quiere decir que está dividida en doceavos, Dice que el primero comió 3, como podemos ver aquí en color azul, sería representado por 3 doceavos, el segundo 4, que serían 4 doceavos, y el tercero 2, que serían 2 doceavos. Hacemos la suma de los numeradores y el denominador pasa de la misma manera. Quedaría 3 más 4 serían 7, más 2 serían 9. Entonces ahí en total tendríamos 9 doceavos. Y enseguida viene otra pregunta que nos va a llevar a realizar una resta de fracciones, que dice, ¿qué fracción de la pizza sobró? Entonces el total sería 12 doceavos menos 9 doceavos, que me daría igual a 3 doceavos. Lo único que estaríamos haciendo ahí es restar los numeradores. Muy bien, ahora vamos a continuar con el ejemplo número 2 en la siguiente diapositiva, que es referente a la suma y la resta de fracciones con distinto denominador. Para poder realizar este tipo de ejercicios yo recomiendo el método que llamamos comúnmente como el de la mariposa, en el cual es necesario multiplicar los denominadores entre sí
y también multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, para de esta manera obtener un nuevo numerador. Igualmente el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda y obtener el segundo numerador. Como podemos ver aquí en la imagen, en la diapositiva, se multiplicó lo que es el 5 por 8 para obtener el denominador, que sería 40, y luego obtenemos los dos numeradores multiplicando 2 por 8, que sería 16, y 5 por 3, que sería 15. Posteriormente sumamos los numeradores, que sería 16 más 15 y nos da igual a 31, y el denominador, ya que sería igual para ambas fracciones, pasa directamente teniendo en total 31 cuarentavos. Igualmente en el ejemplo que podemos ver en la parte inferior, que ahora es una resta, 2 quintos menos 3 octavos, lo cual el resultado sería igual a un cuarenteavo. Muy bien, esa sería la suma y la resta de fracciones con con diferente denominador. Enseguida, en la siguiente diapositiva, viene un ejemplo referente a esto y dice así: María tiene 2 días leyendo un libro. El primer día leyó un cuarto de este libro, el segundo día leyó 2/3 partes de este, y la pregunta es: ¿qué fracción del libro ha leído hasta el momento? ¿Verdad? Podemos ver ahí que necesitamos hacer una suma de un cuarto más 2/3, como podemos ver en la diapositiva, y es igual a 3/12 más 4/12. ¿Por qué? Porque estaríamos multiplicando 4 por 3, que sería 12. Entonces los denominadores de ambas fracciones vendría a ser 12. Posteriormente multiplicamos 1 por 3 de manera cruzada, como lo vimos en el ejemplo anterior. Me da como resultado 3, que sería el primer numerador o el numerador de la primera fracción. Y posteriormente 4 por 2, que sería igual a 8, que sería el numerador de la segunda fracción, dándome como un resultado 3/12 más 8/12, que sería igual a 11/12, ¿verdad? El denominador permanece igual. El siguiente dice: un recipiente está lleno hasta 3/4 partes de su capacidad. Dice, si se le vacían 2/3 partes de la capacidad total del recipiente, dice, ¿qué fracción del recipiente sigue llena? Entonces tenemos que hacer aquí una resta, ¿verdad? Que sería 3/4 menos 2/3, que es igual, hacemos el método de mariposa, ¿verdad? Como estamos mencionando, se multiplican los denominadores. 4 por 3 sería 12, igual para ambas fracciones nuevas. Sería el primer numerador o el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. 3 por 3 sería igual a 9, y posteriormente 4 por 2 igual a 8, y se realiza la resta de 9/12 menos 8/12, dándome como resultado un 12. Fue un gusto trabajar con ustedes. De esta manera terminamos con esta cápsula didáctica. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, quédate en casa.